Ahora sí. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo viaja? Dijimos el oxígeno unido a una proteína. ¿A qué proteína? A la hemoglobina. La hemoglobina, que era una proteína que está formada por 4 cadenas de globina, 2 alfa en la A1 y 2 beta, 2 alfa y 2 delta en la A2 y la fetal con 2 alfa y 2 gamma. Cada subunidad tiene un grupo M y este grupo M es el que tiene la capacidad de unir átomos de oxígeno. Entonces, cada molécula de hemoglobina puede llevar 4 átomos de oxígeno. La cosa es que no siempre las hemoglobinas llevan ocupados sus 4 lugares unidos a oxígeno. Entonces van a haber algunas que tienen un poco menos de oxígeno, otras un poco más, y de ahí surge otro concepto, que es el concepto de saturación de la hemoglobina. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque en algunas situaciones vamos a ver que la saturación de la hemoglobina es modificada incluso por efectos de factores, ¿sí? Que van a desviar la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, aparece otro concepto que es la curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí? Esta curva que ya la vimos muchas veces y la vamos a seguir viendo, les puedo asegurar, que nos indica cuál es el comportamiento de la hemoglobina en su rol de transportar el oxígeno y de cederlo en los tejidos y de tomarlo en los pulmones. Tiene esa forma sigmoidea, y esa forma sigmoidea estaba relacionada, ¿se acuerdan?, a la capacidad que tiene de ese efecto cooperativo, en el que al unirse un oxígeno se facilita la unión del segundo, y esto facilita la unión del tercero, y así sucesivamente, se hace mucho más rápido, y por el contrario, cuando cede un oxígeno, la cesión del segundo y la cesión del tercero también se hace de forma más rápida, y esto tiene que ver entonces con ese eh, efecto cooperativo. Que tienen que repasar si quieren cuando en la clase que vieron de biológica o acá en física. Entonces, lo que sí nosotros podemos decir es que a mayor oxígeno disponible hay una mayor saturación de la hemoglobina. Entonces, cuando hablamos de saturación y que hacemos la curva de saturación de la hemoglobina, utilizamos un concepto también que es muy útil, que es la P50, y que nos sirve justamente analizar en qué lugar se encuentra esa curva. Si hay una desviación a la derecha, que quiere decir que tiene menos afinidad por el oxígeno, o si hay una desviación a la izquierda en la cual gana afinidad por el oxígeno. Entonces, pensemos en qué lugar se va a producir estas dos desviaciones fisiológicamente. Ay, no sé qué le pasa. Ahí está. En el tejido, entonces cuando se produce por el metabolismo celular, se produce dióxido de carbono, ATP, ácidos, etc. Todo esto lleva a un aumento en la producción de hidrogeniones, lleva a un aumento de la temperatura, una producción de dióxido de carbono. Y estas sustancias van a influir en la desviación de la curva de la hemoglobina hacia la derecha, aumentando entonces su capacidad de ceder oxígeno hacia los tejidos. Eso se conoce con el nombre de efecto Bohr. El efecto Bohr, entonces, es el efecto por el cual, por factores como los protones, el dióxido de carbono, la disminución de oxígeno, el aumento de temperatura, la curva de saturación de la hemoglobina se corre hacia la derecha. Por lo contrario, cuando la hemoglobina se pone en contacto a nivel de los alveolos con altas presiones de oxígeno, cuando ahí en ese punto, digamos, de nuestro organismo, va a ocurrir el proceso contrario, va a ganar afinidad por el oxígeno,
y es lo que se conoce con el nombre de efecto Haldane. La afinidad por el oxígeno aquí aumenta. Con respecto a la hemoglobina fetal, que también es un ejemplo de una desviación de la hemoglobina a la izquierda, tiene que ver más con la estructura en sí de la hemoglobina fetal, que hace que las 4 subunidades de globina estén como muy juntitas, impidiendo la unión del 2,3-DPG, y con eso también entonces aumenta la afinidad por el oxígeno, lo cual en un bebé, en un feto, que toma el oxígeno desde la sangre de la madre, de la sangre de la madre que llega a través de la placenta, con bajas presiones de oxígeno, o muy bajas presiones de oxígeno, esta es una adaptación, digamos, más que necesaria para la supervivencia y el desarrollo del bebé intrauterino. Entonces tenemos desviación a la derecha, fíjense como la P50 también aumenta, y desviación hacia la izquierda, la P50 va a disminuir. Bueno, entonces, esto repasando un poquito de cómo era el transporte de oxígeno, ustedes lean sus apuntes, lean sus libros, el que no se acuerde un poquito, pero esto tienen que saber en el momento de ver sistema o aparato respiratorio. Ahora veremos cómo se produce el intercambio de ese gas, ¿sí? Cómo difunde el oxígeno. Entonces, dijimos que el movimiento del gas, del oxígeno en este caso, del dióxido de carbono, se va a producir por gradiente de presión. El aire que llega al alveolo llega con una presión parcial de 100 milímetros de mercurio. Y se va a poner en contacto con la sangre que viene por la sangre venosa, ¿sí? Con una presión de oxígeno muy baja, porque viene, ¿sí?, en la sangre venosa con 40, por ejemplo, milímetros de mercurio, y esto logra, fíjense, un gradiente de presiones, 100 contra 40, entonces el oxígeno va a difundir libremente, ¿sí?, sin ninguna dificultad, desde los alvéolos hacia los capilares, y va a ser, ahí como vimos recién, se va a unir a la hemoglobina y va a ser transportado hacia los tejidos, donde cuando llega a los tejidos, llega con una presión de 100, de 90 milímetros de mercurio, y se encuentra con los tejidos en las cuales va a depender del metabolismo que esté teniendo ese tejido, pero en promedio podemos hablar de unos 30 milímetros de mercurio, por lo cual de 100 a 30 hay un hermoso gradiente para que el oxígeno difunda hacia los tejidos y sean oxigenados correctamente, ¿verdad? Con respecto al dióxido de carbono, el dióxido de carbono también llega, digamos, con una presión de 46 en la sangre venosa y difunde hacia los alvéolos, donde el aire inspirado tiene aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Esto es importante recordar acá, que cuando nosotros inspiramos el aire probablemente no tenga tanto dióxido de carbono, pero se mezcla con el aire que quedó retenido en las vías aéreas inferiores y superiores. Y ese aire está con un alto contenido de dióxido de carbono, por lo cual el aire que nosotros inspiramos, digamos que se mezcla con ese aire y aumenta su contenido en dióxido de carbono. Aún así, hay una suficiente gradiente como para que el dióxido difunda desde la sangre venosa hacia los alvéolos. Lo mismo ocurre a nivel de los tejidos que producen dióxido de carbono, que tienen una presión aproximada de 50 milímetros de mercurio, pasan a la sangre venosa, que dijimos que tenía, la sangre que llegaba a la sangre arterial con 40 milímetros de mercurio. Entonces hay un gradiente que favorece la difusión del dióxido de carbono hacia la sangre. De todos modos, vamos a ver que si bien el oxígeno difunde libremente, ¿sí?, el dióxido de carbono no es tan así. Vamos a ver qué sucede con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono que se produce en las células,
¿sí? Como producto del metabolismo de estas, dijimos que difunde por ese gradiente que había entre el tejido y la sangre arterial que llegaba, ¿no? Pero no va a circular como dióxido de carbono, ni dentro del eritrocito ni fuera del eritrocito. ¿Qué va a suceder con este dióxido de carbono? El dióxido de carbono va a tener dos caminos posibles. Uno que se una a la hemoglobina y forme carbamidohemoglobina en muy baja proporción, un 23%, y con un escaso rendimiento, digamos, o efectividad como transportador de dióxido. La mayoría del dióxido de carbono va a reaccionar con agua gracias a una enzima que tenemos, que es la anhidrasa carbónica, que lo va a transformar en ácido carbónico. Este ácido carbónico inmediatamente se escinde en bicarbonato y protón. El bicarbonato va a pasar al líquido extracelular, que en este caso es el plasma, y se va a intercambiar con un cloruro. El protón que nos quedó se une a la hemoglobina. La unión del protón con la hemoglobina va a lograr que esta hemoglobina, como vimos hoy, la desviación a la derecha, disminuya su afinidad por el oxígeno. Por lo tanto, entregue mucho más fácilmente el oxígeno a los tejidos. Además, entonces, no se olviden de esta reacción, tanto para modular la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que se hace menos afín, entonces libera fácilmente. Y además, la capacidad de la hemoglobina para tomar a este protón, que estaría haciendo las veces de un amortiguador ácido-base. Y ya lo vamos a ver cuando veamos renal. Por eso les digo, guarden esto en la memoria. Esta hemoglobina, tomando a este protón, está amortiguando muchísimo el pH, que si no existiese esta hemoglobina, este protón, que proviene del metabolismo celular, en definitiva, estaría acidificando muchísimo a esta célula y por tanto también al medio interno. Bueno, este bicarbonato entonces va a viajar en el plasma, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que va a llegar en la zona del alveolo, donde va a ingresar nuevamente al eritrocito, intercambiado nuevamente con cloruro, y ese bicarbonato se une al protón que está unido a la hemoglobina, forma ácido carbónico por efecto de la anhidrasa carbónica, se va a escindir en agua y dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es el que difunde hacia los alveolos y es liberado con el aire expirado. ¿Sí? ¿Cómo? Por un gradiente de presión, que era lo que vimos en acá, en este gráfico. ¿Sí? Entonces, entra de vuelta el bicarbonato, se intercambia con cloruro, el bicarbonato se une con el protón que está unido a la hemoglobina, forma ácido carbónico, se escinde en agua y dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono se va con el aire expirado. El agua, por supuesto, puede ir al líquido intersticial. ¿De dónde viene el protón? Entonces dijimos a la hemoglobina. Que el protón se desprenda de la hemoglobina hace el efecto contrario también acá. ¿Se acuerdan que acá disminuía la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Bueno, acá va a ser el efecto contrario. Va a aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno que va a ingresar acá por gradiente de presión. Se va a unir a la hemoglobina y así la sangre va a llevar oxígeno de nuevo a los tejidos que están esperando eso. ¿Quedó claro? Entonces, el dióxido de carbono, si bien difunde y se mueve por gradientes de presiones, no se transporta como dióxido de carbono, se transporta como bicarbonato, ¿sí? Bueno, y acá terminamos otra parte. No sé si ustedes cómo están, ¿no se están durmiendo todavía? A ver, ¿alguien me contesta, por favor? ¿Hay alguien ahí? Estamos todos despiertos. Estamos bien, profe, estamos bien. Bueno, arriba, Sí, arriba, estamos bien, despiértense, despiértense, que ya viene la tercera parte, ¿sí? Y esta parte es la parte de la regulación, que si bien es la parte un poco más compleja, van a ver que no es tan complejo. Así cuando la agarran con ganas, van a ver que hasta es fácil. Bueno, hasta acá ¿qué vimos? Vimos cómo entra y sale el aire, ¿sí? Dijimos que necesitábamos
ampliar la caja torácica para que disminuya la presión adentro del tórax y el aire entre por gradiente. A ver qué lado me está pidiendo acá. No sé. Bueno. También vimos cómo llega ese oxígeno a los alvéolos, que los alvéolos tienen surfactante. Vimos que el oxígeno tiene que atravesar una membrana respiratoria, que depende, entonces esa difusión va a depender de varios factores según la ley de Fick. Después vimos cómo se produce el transporte de los gases y cómo se produce el movimiento de estos gases en el aparato circulatorio y a nivel de tejidos y alvéolos. Ahora vamos a la parte más linda de fisio. Siempre la parte más linda de fisio es cómo se regula. Porque uno dice, no puede estar tan bien. Esa es la parte que a nosotros nos deja siempre así, ¿sí? Sorprendidos. Entonces vamos a ver acá. ¿Cómo será? ¿Cómo se entera el pulmón que tiene que empezar a respirar más rápido cuando yo le corro al colectivo? ¿Sí? ¿Cómo sabe el pulmón que tengo que respirar más lento cuando me voy a dormir o cuando estoy más calmada? El aumento y la disminución de la frecuencia respiratoria, ¿cómo está regulada? ¿Sí? El control de la respiración, entonces, es un proceso que puede ser voluntario o involuntario. Voluntario cuando uno decide y dice, bueno, a ver, vamos a ponernos todos de acuerdo y vamos a dejar de respirar 15 segundos. Entonces uno aguanta la respiración. O cuando uno se tira una pileta y nada, o aquellos, los que hacen, ¿cómo se dice? Los buzos de profundidad, que no sé cuántos minutos de apnea tienen, que van entrenando, digamos, esa capacidad para mantener la respiración. Pero lo cierto es que el control voluntario es voluntario hasta por ahí nomás, porque en algún momento deja de ser voluntario y los mecanismos de regulación que son, que realmente manejan la respiración, se van a poner en marcha y por un acto reflejo vamos a volver a respirar. La función de la respiración en sí, que uno a veces pensaba, es mantener el oxígeno en los tejidos. No, no es solo eso. Es mantener niveles adecuados de oxígeno, pero también de protones y de dióxido de carbono. ¿Sí? Ya vamos a ver cuál es la importancia de estos dos factores como reguladores de la respiración. Entonces, cuando hablamos de regulación de la ventilación, vamos a hablar de centros nerviosos y de quimiorreceptores. Dentro de los centros nerviosos vamos a tener la corteza cerebral, que digamos que era lo que se relacionaba con el control voluntario, ¿sí? Eso va a estar manejado por la corteza cerebral, y el tallo cerebral, que es la parte involuntaria, que lo vamos a ver en detalle en unos minutos. Y los quimiorreceptores, que estos quimiorreceptores, como son, digamos, sensores periféricos de los niveles de oxígeno, protón y dióxido de carbono, van a ser los que van a constantemente estar enviando las señales para que esta regulación se produzca de manera eficiente. Entonces, este es el centro respiratorio, ¿sí? Está en el tallo cerebral, ¿sí? Acá tenemos la protuberancia y el bulbo raquídeo. En la protuberancia tenemos un centro que se llama neumotáxico, después por debajo de él está el apnéustico, ¿sí? Son nombres medio raros. Ari, vos que decías que había nombres difíciles, acá tenés unos cuantos para aprender, hace unos carteles y pegá ahí en tu pieza si no te olvidas. Neumotáxico, apnéustico, después tenemos un grupo dorsal y un grupo ventral. De estos 4 elementos vamos a hablar ahora cuando hablemos de regulación. Y estos son los periféricos, los sensores periféricos, los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos, que se comunican con los centrales a través de nervios. En el caso de los cuerpos aórticos, a través del nervio vago, y los carotídeos a través del glosofaringos. Entonces, los centros nerviosos que van a regular la respiración van a estar en la corteza cerebral, como dijimos, participando el control voluntario
provocando una hiperventilación o incluso una apnea. Después van a estar en el encéfalo, en la protuberancia o en el puente, donde están el centro neumotáxico y el centro apnéutico, y en el bulbo, donde van a estar, donde están, ay, perdón, porque se fue, ¿a dónde se me fue? Sorry. Quise mover este para que no les tape ahí. Ahí está. En el bulbo, donde está el grupo respiratorio y el grupo respiratorio dorsal y el grupo ventral, que ya vamos a ver cuál es la función de cada uno. Entonces vamos a comenzar por el grupo dorsal. El grupo dorsal que se encuentra entonces en el bulbo es un grupo de neuronas que tiene, digamos, tienen unas vías aferentes que les llega por el nervio, por el glosofaringio o el par 9 y el nervio vago o el par 10, ¿sí? Les llegan señales a través de quimioreceptores, barroreceptores, receptores pulmonares para el reflejo de Hering-Breuer. Y esa información dentro de este grupo de neuronas, que son las del grupo dorsal, son procesadas y va a enviar una señal por unas neuronas eferentes al aparato respiratorio. ¿A qué parte del aparato respiratorio? Si dijimos que era fundamental para que entre el aire, que se contraiga el diafragma para que agrande la caja torácica, entonces va a llegar al diafragma la señal. ¿Qué va a hacer en el diafragma? Va a producir la contracción del diafragma. Entonces, al contraerse el diafragma, se agranda la cavidad torácica y el aire entra, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas que tiene este grupo dorsal de regular la respiración. Entonces, descargando entonces un potencial sobre el diafragma a través del nervio frénico. Entonces, activa la inspiración y controla el ritmo, ¿sí? Entonces se produce la contracción del diafragma, aumenta el volumen de la caja torácica y el aire ingresa. Pero cuando hablamos de respiración, fíjense que uno inspira y expira. Y hoy les dije que eran la inspiración y la expiración eran partes del ciclo respiratorio, que la inspiración duraba 2 segundos aproximadamente y la expiración 3. Y lo que no les dije que la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo. ¿Por qué? Porque en la inspiración es cuando se produce la contracción del músculo, en este caso del diafragma, para que se agrande la caja torácica, y en la expiración se relaja y se achica por retracción elástica. Entonces es un proceso pasivo. Este es activo, necesito contraer el diafragma, y este es pasivo, lo dejo que se relaje. Otra característica que tiene este potencial, digamos, que se genera ahí a nivel del diafragma, es que tiene una señal en rampa, ¿sí? Esto es algo muy peculiar, digamos, que ocurre en el control de la respiración. ¿Qué significa eso? Si nosotros graficamos la intensidad de la descarga en función del tiempo, vamos a observar que la descarga, esa que se produce del grupo dorsal al diafragma, no se produce todo junto y en un solo momento, sino que va ocurriendo de forma gradual. Va aumentando de manera gradual, así, va formando como una especie de subida, ¿sí? Entonces, va subiendo y aquí viene la segunda característica de esta señal. Hay una interrupción brusca. Entonces, esta interrupción brusca genera esto, que es un retroceso elástico. Se relaja de golpe el músculo y se produce el retroceso elástico.
Entonces, a ver, vamos a inspirar todo y vamos a imaginarnos que está ocurriendo esto. Que va aumentando la intensidad de descarga y cuando dejo de respirar, ocurre esto. Una interrupción brusca y un retroceso elástico que forma parte de la expiración. Entonces, inspiración, hay una intensidad progresiva, en aumento progresivo, una interrupción brusca, y ahí viene la relajación y el retroceso elástico para la expiración. Y así se van repitiendo, inspiración y expiración, inspiración y expiración, digamos, durante toda la vida. Porque ustedes saben que si uno deja de respirar, obviamente está muy cerca de dejar de vivir, ¿no? Así que esto es lo que se llama señal en rampa. La frecuencia respiratoria, entonces, si la inspiración dura 2 segundos y la expiración 3, podríamos decir que tenemos una frecuencia respiratoria en estado de reposo normal de 12 ciclos por minuto, ¿sí? ¿Qué hace entonces el grupo dorsal? Volviendo a nuestro grupo dorsal de neuronas, que está acá, que lo que hacía era recibía señales y mandaba una respuesta. ¿Qué va a hacer? Va a controlar esto, la velocidad de descarga, la puede hacer más rápida o la puede hacer más lenta, pero en general trabaja aumentando la velocidad de descarga, y también el punto de interrupción brusca. Además, dentro del grupo de células de neuronas que controlan la respiración, hay también células del complejo de Prebot-Singer. Estas células envían descargas rítmicas de manera casi automática, muy similar a lo que van a ver en el corazón cuando vean el nodo sinoauricular, el marcapaso del corazón, ¿sí? Es muy similar, si bien no es igual, pero puede llegar a generar entonces un potencial de manera automática. Bueno, veamos entonces con respecto al centro neumotáxico. Recién vimos el dorsal, ¿sí? El dorsal que recibía sus aferentes acá, de los dos nervios, el glosofaringeo y el vago, y enviaba sus señales al diafragma. Ahora vamos a ver cuál es la función del neumotáxico, que se encontraba en la protuberancia en el núcleo parabraquial. Este centro neumotáxico lo que hace es envía señales inhibitorias al núcleo dorsal. Entonces, volvamos acá. Si inhibe esta descarga, la interrupción se va a producir mucho antes y por lo tanto esto va a ser mucho más cortito, ¿sí? Va a durar mucho menos la inspiración y la expiración, y si dura menos entran muchos ciclos más por minuto. Entonces, ¿qué pasa con la frecuencia respiratoria? Está aumentando. Entonces, lo que hace es inhibir a nivel del punto de desconexión de la rampa, ¿sí? Entonces acorta la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Entendió? Neumotáxico, que estaba arriba, ¿sí? El núcleo parabraquial en la protuberancia, envía señales al dorsal para que el dorsal acorte la inspiración y aumente la frecuencia respiratoria. Entonces, de esta manera, fíjense que va a ser el neumotáxico. Acorta, antes duraba 2 segundos, ahora dura 0,5, se hacen mucho más cortitos. ¿Por qué? Porque se produce, se produce la interrupción brusca antes, ¿sí? No espera los 2 segundos para interrumpir, sino interrumpe antes. Y de esa manera aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, cuando nosotros estamos respirando con una frecuencia alta, pensemos que el centro neumotáxico está enviando esa señal al grupo dorsal para que el grupo dorsal interrumpa antes esta descarga de señales y se acorte la inspiración y aumente la frecuencia respiratoria. ¿Sí? ¿Se imaginan entonces ustedes cuando están corriendo al colectivo? El centro neumotáxico le está mandando al grupo dorsal para que el grupo dorsal interrumpa antes bruscamente y la señal en rampa se acorte
y aumente la frecuencia respiratoria. Entonces ahora cuando salgan a correr, cuando hagan gimnasia y aumente su frecuencia respiratoria, les pido que piensen en quién, en el centro neumotáxico. Puede llegar a aumentar de 30 a 40 ciclos por minuto, y a esto nosotros lo conocemos con el nombre de taquipnea, ¿sí? Entonces cuando decimos, tengo un paciente que está con taquipnea, quiere decir que está con la frecuencia respiratoria alta, ¿sí? Está respirando con una frecuencia respiratoria alta. ¿Cómo vamos? ¿Me están escuchando? ¿Están? ¿Existen? ¿Están vivos? Sí, profe. Bueno, gracias, Joana. Sí, profe. Bueno, La profe Chiqui dice que se le cayó internet, no se puede bueno. conectar. Bueno, después le pasamos el grabado, entonces. Bueno. Esperemos que se le resuelva. Ahora vemos qué hacemos con la clase de ella, ¿sí? Bueno, el otro centro que teníamos era el apnéustico, para Ari. Ari, ahí tenés un nombre difícil, apnéustico. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, acá arriba estaba el neumotáxico, ahora acá está el apnéustico. ¿Qué será que hace el apnéustico? Cuando nosotros decimos que un paciente no respira, decimos que está con apnea. Quiere decir que me parece, así ya a simple vista, que no va a aumentar la frecuencia respiratoria, por esta forma de la palabra, ya que empieza con apnea, ¿sí? Vamos a ver qué hace. Las señales que manda son señales excitatorias al grupo dorsal. Entonces, fíjense lo que hace. A ver, acá tenemos. Prolonga porque sigue excitando. Ya tendría que haber parado acá a los 2 segundos. Pero como manda señales excitatorias, sigue excitando, entonces se alarga o se prolonga el tiempo, ¿sí?, de la inspiración, prolongando esta etapa de la rampa, ¿sí? ¿Se entiende? Y por lo tanto, la interrupción brusca también sucede después. Entonces, por ejemplo, son esas respiraciones que podemos hacer muy lento, que puede llevar 7 segundos la inspiración, y después por retroceso elástico va a llevar unos cuantos segundos también, y así, como dura más el ciclo, van a haber menos ciclos en un minuto, por lo tanto, hay una disminución de la frecuencia respiratoria. Puede llegar a haber 5 a 6 ciclos por minuto. Y a eso se llama bradipnea, ¿sí? Cuando está más enlentecido la frecuencia, se dice que hay una bradipnea. Y si no respira nada, está con apnea, ¿sí? Casi no respira. Está muy baja la frecuencia respiratoria. Entonces, centro apnéutico. ¿Qué va a hacer? Dijimos, prolongar, fíjense, manda señales excitatorias al grupo dorsal para que el grupo dorsal siga estimulando la rampa, entonces se hace larga la rampa y prolonga entonces, alarga la inspiración, disminuyendo la frecuencia respiratoria. ¿Está? Entonces, esto, por ejemplo, puede utilizarse cuando uno va a dormir, seguramente disminuye la frecuencia respiratoria, o cuando uno está haciendo esos ejercicios de relajación y comienza a inspirar profundamente y va disminuyendo también la frecuencia respiratoria, o bien después verán en fisiopatología algunas patologías que llevan asociados también una disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces, vimos el que estaba acá que se llamaba neumotáxico, el que estaba acá que se llamaba apnéutico, el que estaba acá que era el dorsal, y ahora nos queda ver el ventral. El ventral, el núcleo ventral, que está también dentro del bulbo, en el núcleo ambiguo y retroambiguo, no hace falta que sepan esos nombres, pero sí que está el núcleo ventral, y este núcleo ventral lo que va a hacer es va a mandar señales al núcleo dorsal y a los abdominales.